La armada vexiana flotaba en el vacío como un enjambre de langostas de acero. Sus formas de disformidad ocultan las estrellas, 300 naves fuertes, cada uno es un monumento a la conquista, cada uno con su sangre derramada en 100 campañas a lo largo de docena de sectores. Habían quemado civilizaciones más antiguas que historia de la humanidad, habían roto alianzas que habían perdurado durante milenios, y ahora habían venido a la tierra. El almirante Kashtar estaba al mando, cubierta del buque insignia Dominion's Fang, sus 4 ojos brillando con anticipación. A través de la ventana podía ver la pálida joya azul del mundo natal de la humanidad, vulnerable y listo para ser tomado. Sus mandíbulas chasquearon de satisfacción. «Informe de situación», gruñó. «Todos los grupos de batalla en posición, almirante». Su oficial táctico respondió. «Sus defensas orbitales son mínimas. Detectamos solo instalaciones militares dispersas, sin presencia significativa de la flota». El tórax de Crusher retumbó de risa. Los humanos se agotaron en su pequeña guerra civil hace 30 siglos. Los informes de inteligencia indican que desde entonces apenas han mantenido un perímetro defensivo. Hizo un gesto de desdén hacia la pantalla, una especie que vuelve sus armas contra... En sí misma no es una especie en absoluto. Están divididas, son débiles, no merecen el espacio. Ellos ocupan. La tripulación del puente parloteó en señal de acuerdo. Era una canción familiar que habían cantado antes, sobre mundos que ya no existían. Bombardeo preliminar. El oficial de armas preguntó con entusiasmo. No. Crustar levantó una mano con garras. Nosotros seguir el protocolo, transmitir los términos de la rendición. Dejémosles entender la inutilidad de la resistencia antes de que la demostremos. El oficial de comunicaciones activó la transmisión de prohibición amplia. La voz de Crustar traducida a todos los idiomas de la base de datos humana resonó por todo el sistema. Humanos de la Tierra. Soy el almirante Crustar de los Vrexianos. Dominio. Tu mundo ha sido juzgado y hallado deficiente. Entregarás todos los activos militares, desmantelarás tu infraestructura orbital y prepárate para la ocupación. Tienes una de tus horas estándar para cumplir. La resistencia será aniquilada. Esta es su única advertencia. La transmisión terminó. El silencio llenó el puente mientras la tripulación esperaba. Pasó 1 minuto, luego 5, luego 10. Almirante. Dijo el oficial de comunicaciones. Dijo con la confusión evidente en su voz. Estamos recibiendo una respuesta. La voz que salió era una voz femenina humana tranquila con un borde de algo. Crusher no pudo identificarlo del todo. No era miedo, era otra cosa. Almirante Crusher del dominio vrexiano. Les habla la comandante Sarah Chen de la Tierra, comando de defensa. Acusamos recibo de su generosa oferta. Sin embargo, debemos declinar respetuosamente. El puente quedó en silencio. Entonces alguien rió. Una risa aguda, sonido de incredulidad. Te niegas. La voz de Crustar resumaba incredulidad. Ves la fuerza que se despliega contra ti. Entiendes de lo que somos capaces, y aún así te niegas. Oh, entendemos perfectamente de qué es usted capaz, almirante. Su especie tiene una gran reputación. 12 civilizaciones conquistadas en los últimos siglos solo. Cifras impresionantes. Hubo una pausa, pero verás, has cometido un error de cálculo. Ilumíname. Kashtar ya estaba, señalando a su oficial de armas, que la humana diga sus últimas palabras. Asumiste que éramos débiles porque luchamos contra nosotros mismos. Viste nuestra guerra civil y pensaste que nos hizo vulnerables. Otra pausa. No te detuviste a preguntarte qué tipo de la especie sobrevive a una guerra consigo misma y sale más fuerte. No preguntaste qué aprendimos, y ciertamente no consideraste lo que hemos estado construyendo durante los últimos 30 años. ¡Ya basta! Crustar cortó el aire con la mano. El oficial de armas apuntaba allí. La voz del oficial del sensor se quebró por el pánico. Almirante, tenemos un contacto que emerge de órbita lunar. Una nave. Crustar giró. Interrumpes. Por un sencillo. Las palabras se le quedaron en la garganta. En la pantalla principal, algo
Se movía, no volaba, se movía. El espacio mismo parecía ondularse y plegarse a su alrededor mientras se deslizaba a la vista con una gracia imposible. La nave era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño del colmillo del dominio. Pero eso no fue lo que le heló la sangre a Kushtar. Fue el silencio, la ausencia de ruido del motor. No hubo floración de calor, ni dispersión de radiación, simplemente nada. La nave se movió a través espacio como un tiburón en el agua, sin dejar apenas rastro, apenas un susurro. Su agujero era oscuro, casi negro, pero no como metal pintado. Parecía absorber la luz, beberla, dentro, y se niegan a devolverlo. Angular y depredador. Parecía menos un recipiente y más un trozo del propio vacío que había decidido tomar forma. Susurró alguien. La voz del comandante Chen llegó a través de nuevo, y ahora Kashtar pudo identificar ese tono cortante en su voz. Fue una lástima. Ese almirante es el Prometeo, nuestro primer y único dreadnought rompedor de vacío. Llevamos 3 décadas construyéndolo. Todos los recursos que pudimos prescindir. Toda innovación que pudimos lograr. Cada lección que aprendimos al luchar contra nosotros mismos. Una pausa. Querías ver qué hacen los humanos cuando están divididos. Ahora puedes ver qué hacemos cuando estamos unidos. El Prometeo se deslizó hasta situarse entre la Tierra y la flota brexiana. No se apresuró, no hacía falta. Almirante, la voz del oficial táctico tembló. Estoy leyendo, no entiendo estas lecturas. La firma de potencia está desfasada. Escala, la composición completa no aparece en nuestra base de datos. Y hay algo más, algo en los sistemas de armas que nunca he visto en todos los barcos. Kushtar rugió. Apunten a esa nave, disparen a discreción. 300 naves respondieron al unísono. El vacío se iluminó con armas, rayos de partículas de fuego, torpedos de plasma, proyectiles cinéticos, todas las armas del arsenal brexiano. La barrera fue suficiente para romper la corteza de un planeta, suficiente para vaporizar una flota. El Prometeo ni siquiera redujo la velocidad. Abajo, el arma simplemente se detuvo a metros del agujero, detonaron contra algo invisible, algo que brillaba tenuemente con cada impacto. Una barrera que parecía existir en múltiples dimensiones a la vez, desviando energía hacia espacios que no deberían existir. Imposible. Kushtar respiró. 30 años. El comandante Chen dijo en voz baja, 30 años de hacernos una pregunta. ¿Cómo nos aseguramos de no volver a luchar contra nosotros mismos? ¿Y saben qué respuesta obtuvimos? ¿Con qué, almirante? Encontramos algo más para luchar, algo que haga que nuestras antiguas diferencias parezcan pequeñas, algo que nos recuerde lo que realmente somos. El Prometeo se detuvo. Por un momento no pasó nada. La flota brexiana quedó suspendida en el espacio, con las armas aún disparando inútilmente contra aquellos escudos imposibles. Entonces la nave humana abrió fuego. ¿Qué? Lo que surgió del Prometeo no era un arma en ningún sentido convencional. Era un rayo, si se le podía llamar así, de oscuridad absoluta, donde, si tocaban naves brexianas, simplemente cesaban. No explotaban, no se destruían, simplemente se detenían, existente, materia convertida en energía de manera tan eficiente, tan completa que no. Ni siquiera quedaron escombros, solo espacio vacío donde habían estado los buques de guerra, Sido. Una viga, 6 naves desaparecieron, el fuego cesó, la flota brexiana colgó, inmóviles en estado de shock. Ese fue un disparo de advertencia. El comandante Chen dijo, almirante, te daré la misma hora que nos diste. Toma tu flota y abandona este sistema. Regresa a tus dominios y diles que la Tierra está fuera de los límites. Cuéntales lo que pasó aquí. Diles que la humanidad no se rinde. Kushtar miró fijamente la pantalla. Su mente se negaba a procesar lo que había visto. 6 barcos, 6 saipes, arma en un instante. Y si te preguntas si podemos hacer... De nuevo, Chen continuó. La respuesta es sí. El Prometeo tiene suficiente poder. Disparar esa arma continuamente durante 70 horas. Hicimos los cálculos, almirante. El puente estaba en completo silencio. Tu hora comienza ahora. Las garras del almirante Crusher se clavaron en la consola de mando, dejando profundas hendiduras en el metal que lo rodeaba.
La tripulación del puente se quedó congelada. Sus ojos se fijaron en la pantalla principal, donde 6 espacios vacíos se burlaban de ellos. Espacios donde momentos antes habían existido orgullosas naves de guerra vrexianas. Almirante. La voz del oficial táctico tembló. Órdenes. Por primera vez en sus 40. Tras un año de carrera militar, Kushtar dudó. Había enfrentado una última resistencia desesperada, cargas suicidas, incluso armas que desafiaban la física convencional. Pero esto era diferente. La nave humana no solo había destruido sus naves, sino que las había borrado, sin explosión, sin escombros, campo, sin dispersión electromagnética, simplemente nada. «Escanea esa arma», gruñó. «Quiero saber a qué nos enfrentamos». El oficial científico trabajaba frenéticamente en su consola, con las mandíbulas chasqueando agitadamente. «Almirante Priano, las lecturas de energía no tienen sentido. El rayo parece estar induciendo una violación localizada de la estabilidad del campo cuántico. Convierte materia directamente en energía con una eficiencia casi perfecta. El requerimiento teórico de energía debería ser imposible. Pero lo hicieron de todos modos». La voz de Crusher era monótona. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. «Contácteme, comandante supremo Vexiran. Prioridad Alfa». Mientras esperaban la conexión, Crashtar estudió la nave humana. El Prometeo flotaba en el espacio como un depredador que sabía que ya había ganado, sin hacer movimientos agresivos, simplemente esperando. Su casco oscuro parecía burlarse de los números de la flota vrexiana. La pantalla parpadeó y la enorme figura del comandante supremo Vexian se llenó. La pantalla. El comandante de todas las fuerzas militares vexianas había liderado el dominio expansión durante 3 décadas. Su reputación por sí sola había convencido aún docenas de mundos se rendirían sin disparar un tiro a Mural Crashtar. Me informaron que estabas iniciando la operación terrestre. ¿Por qué me contactas a mí en lugar de enviando informes de victoria, comandante supremo? Crusher se enderezó, luchando por mantener la voz firme. Nos hemos encontrado resistencia inesperada. Los humanos han desplegado un sistema de armas más allá de nuestra comprensión actual. He perdido 6 barcos en la fase inicial. Intercambio. Solicito permiso para retirar y reevaluar. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier arma. Perdiste 6 naves. La voz de Vexian era peligrosamente silencioso para una especie que clasificamos como tecnológicamente inferior, una especie que apenas debería tener defensas orbitales funcionales. Comandante Supremo, le transmito datos del sensor ahora. Estoy revisando sus datos, almirante. Vexian entrecerró los ojos mientras observaba una pantalla secundaria. Interesante. Muy interesante. Se quedó callado un momento. Luego sus mandíbulas se abrieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Almirante, no se retirará. Pero, comandante supremo, tiene 300 barcos, almirante. Tienen 1. Sí, es impresionante. Sí, lo es. Inesperado. Pero somos el dominio vexiano. No huimos de un solo buque, no importa cuán avanzado sea. Vex Aaron se inclinó más cerca de la cámara. Atacarás esa nave con toda tu flota. Abrúmala. Incluso si pueden disparar esa arma continuamente, no pueden apuntar a 300 barcos simultáneamente. Algunos de ustedes lo lograrán. Crusher. Sintió que se le helaba la sangre. Algunos de nosotros, comandante supremo, el dominio no acepta el fracaso, almirante. Destruirás esa nave o morirás intentándolo. Esas son tus únicas opciones. Vexier fuera. La transmisión terminó. Crusher permaneció inmóvil, mirando la pantalla en blanco que lo rodeaba. La tripulación del puente. Esperaron. Todos habían oído. Todos entendieron. Almirante, la voz del oficial táctico era apenas un susurro. El humano nos dio 1 hora. Nos quedan 42 minutos. 42 minutos para decidir entre la retirada y la muerte. 42 minutos para elegir entre el deber y la muerte. Sobrevivir. Crusher tomó su decisión. Todas las naves, dijo en voz baja. Patrón táctico, Omega 7. Dispersión total de la flota. Armamento máximo. Alcance. Atacamos en 3 oleadas. El único objetivo de la primera oleada es probar su capacidad defensiva y cadencia de fuego.
La segunda oleada intentará flanquear. La tercera oleada... Hizo una pausa. La tercera oleada arrasará con lo que quede. Almirante, las bajas. Lo sé. Cruchard lo interrumpió. Ejecuta la orden en toda la flota. Los barcos comenzaron a moverse. Se extienden, creando una esfera de vasos alrededor del Prometeo, demasiados objetivos para que una sola arma los ataque simultáneamente. Fue una estrategia acertada. Había funcionado contra otras civilizaciones avanzadas, pero mientras la flota brexiana maniobraba, algo cambió. El Prometeo comenzó a moverse, no hacia adelante o hacia atrás, comenzó a desplegarse, secciones de su agujero que habían aparecido. El sólido se partió de repente, revelando estructuras internas que brillaban con la misma luz, absorbiendo oscuridad. La nave se reconfiguró, partes girando, extendiéndose, fijando nuevas posiciones. Lo que había sido una sola nave masiva ahora era algo más, algo que parecía menos un barco y más una imposibilidad geométrica. Un 3, un rompecabezas dimensional que dolía al mirarlo directamente. Susurró alguien. La voz del comandante Chen regresó, y ahora había algo nuevo en su tono. No, ya no me da pena, tristeza, almirante Cruchard, detecto tus movimientos de flota. Por favor, no hagas esto. No queremos matarte. No queremos matar a cualquiera. Eso no es lo que somos. Entonces entrega esa nave. Cruchard respondió. Depongan las armas. Acepten la ocupación. Sabes que no podemos hacer eso. Viniste aquí para conquistarnos, para quebrarnos, para añadir tierra a tu lista de civilizaciones muertas. Se hizo una pausa de 30 años para asegurarnos. Eso nunca podría pasar, ni a nosotros ni a nadie más. 30 años construyendo un barco. Cruchard rió amargamente. ¿Crees que un barco, no importa cuán grande sea, avanzado, puede enfrentarse a todo el dominio? Tenemos miles de naves, humanos, miles. Aunque ganes aquí, regresaremos con una fuerza que no puedes imaginar. Lo sabemos, contamos con ello. Las palabras quedaron suspendidas en el vacío. ¿Qué? Almirante, me preguntaste qué hemos estado haciendo durante 30 años. Construir el Prometeo fue solo una parte. Eso, la otra parte. La voz del comandante Chen se endureció. Hemos estado esperando a alguien como tú, alguien que nos obligara a mostrarte galaxia en la que nos hemos convertido, alguien que dejaría absolutamente claro el mensaje de la humanidad. El Prometeo terminó su transformación. Donde antes había un barco, ahora había 7 secciones distintas, cada una flotando independientemente pero conectadas por campos de energía que doblaban la luz misma. 7 partes de un agujero. 7 armas, que pudiera disparar independientemente. Su flota está dispersa, almirante. Buena estrategia. Pero el Prometeo no fue diseñado para luchar de una sola manera. Fue diseñado para luchar en todos los sentidos. El oficial de sensores de Crusher levantó la vista, pálido. Almirante, cada sección es... apuntando a varias naves de forma independiente. Estoy leyendo que las armas están fijadas en todas nuestras naves, las 300. Imposible. Ese sistema de segmentación por sí solo requeriría un poder de procesamiento superior. Somos humanos. El almirante comandante Chen lo interrumpió. Imposible. Es solo un punto de partida para nosotros. Las 7 secciones del Prometeo comenzaron a brillar. Última oportunidad, almirante. Retírese, por favor. Cruchard pensó en el Supremo. Comandante, órdenes de Vexier, pensó en su deber para con el dominio, pensó en los 43 mundos que había ayudado a conquistar, en civilizaciones que había visto caer, y pensó en cómo cada una de ellas había suplicado igual que el ser humano. Suplicando ahora, nuestros barcos, dijo en voz baja, fuego a discreción. La flota brexiana abrió fuego al unísono. 300 naves de guerra desplegando todo lo que tenían. El vacío se iluminó más que la tierra. Sol, una tormenta de destrucción que debería haber vaporizado todo a su paso. El Prometeo respondió. 7 rayos de oscuridad imposible salieron disparados, pero estos rayos no
Viajaron en línea recta, se curvaron, se dividieron, se movieron por el espacio como seres vivos. Cada uno se ramifica en docenas de haces más pequeños, luego cientos, luego miles. Cada rayo encontró un objetivo. Durante exactamente 2 o 3 segundos, el vacío fue pintado en absoluta oscuridad. Mientras los rayos tocaban barco tras barco y luego tan rápido como había comenzó, terminó. La armada brexiana había desaparecido. Las 300 naves simplemente desaparecieron, excepto uno. El colmillo del dominio colgaba intacto en el espacio. Su tripulación estaba en estado de shock absoluto. La voz del comandante Chen regresó, suave ahora, casi disculpándose. Almirante Crustar, perdonamos tu nave por una razón. Regresarás a tus dominios. Les vas a contar exactamente lo que pasó aquí. Les vas a mostrar el sensor, registros y vas a entregar un mensaje. Crustar no podía hablar, no podía moverse, no podía pensar. Díselo al dominio vexiano, díselo a todos, especies en esta galaxia que la Tierra está ahora bajo la protección de la humanidad. Diles que no tenemos ningún interés en la conquista, ningún interés en la expansión. No me interesan los mundos ni los recursos de los demás. Una pausa. Pero diles que si vienen, para nosotros o para cualquier mundo que pida nuestra ayuda, se enfrentarán al Prometeo, y decirles que las 7 secciones de la vasija humana comenzaron a plegarse nuevamente, reensamblando a su forma original. Diles que tenemos 12 más iguales, llevamos 30 años ocupados. Almirante Crustar. Se encontraba solo en el puente del colmillo del dominio, rodeado por su tripulación, pero completamente aislado. A través de la ventana, el Prometeo flotaba en el espacio como un monumento a la voluntad de la humanidad. Oscuro, silencioso y absolutamente aterrador en su moderación. 300 barcos desaparecidos. Su totalidad. La flota fue destruida en menos de 3 segundos, y su nave, su buque insignia, había sido permitido sobrevivir. No por tácticas superiores ni capacidad defensiva, pero porque los humanos habían decidido perdonarlos. El peso de esa decisión era más pesado que cualquier arma. Almirante, su oficial de navegación finalmente rompió el silencio. Deberíamos irnos antes de que cambiaran sus mentes. Antes de que Crustar pudiera responder, la voz del comandante Chen llenó el puente una vez más. Almirante, antes de irse, hay algo que necesitas ver. Estoy transmitiendo coordenadas. No está lejos, justo al borde de tu, rango del sensor. Educativo. El oficial táctico de Crustar levantó la vista de su consola. Almirante, las coordenadas apuntan a un 0 kilómetro de nuestra posición actual. No detectamos nada allí durante nuestra aproximación inicial. Luego, escanéalo de nuevo. Crustar gruñó. Máxima resolución. El oficial accionó su consola y poco a poco el color desapareció de su rostro. Almirante, hay algo ahí, múltiples contactos. Están usando algún tipo de sistema de sigilo, pero ahora que sabemos dónde... Mira. Su voz se apagó ante los antepasados. La pantalla principal se actualizó. Crustar sintió que sus piernas flaqueaban. 12 contactos, 12 naves enormes, todas ellas idénticas al Prometeo, cada uno perfectamente oculto hasta ese momento. Colgaban en formación como si estuvieran durmiendo. Gigantes, sus agujeros oscuros apenas visibles incluso ahora que los sensores los habían detectado. 13 dreadnoughts de clase rompedores del vacío. 13 armas que podrían eliminar a un enemigo cada una. Toda la flota en segundos. No estábamos fanfarroneando, almirante. La voz del comandante Chen era clara. 30 años, todos los recursos que pudimos prescindir, todas las mentes brillantes que pudimos reclutar, cada lección aprendida al luchar contra nosotros mismos. Una pausa. ¿Quieres saber la verdadera razón por la que la humanidad dejó de luchar contra sí misma hace 30 años? No fueron tratados de paz ni reconciliación política, fue porque finalmente llegamos a un acuerdo. Algo. ¿Qué? Crustar susurró que la galaxia necesitaba protectores, verdaderos protectores, no conquistadores que pretenden traer orden, no imperios expandiéndose bajo el disfraz de civilización, pero alguien dispuesto a interponerse entre los fuertes y los débiles, alguien que recordara cómo era ser vulnerable.
En la pantalla, uno de los dreadnoughts ocultos comenzó a moverse. Se deslizó hacia adelante hasta que coincidió con la posición del Prometeo. Dos titanes colgando uno al lado del otro. Estudiamos todas las especies de carenados espaciales que podría detectar. Chen continuó. El dominio vrexiano, la soberanía Krell, el colectivo de Jarek. Todos ustedes con sus imperios, sus mundos conquistados, sus pueblos sometidos. Y nos dimos cuenta de algo. La galaxia no necesita más conquistadores. Necesita a alguien dispuesto a decir, basta, son unos tontos. Crashtar recuperó la voz, aunque le temblaba. ¿Crees que puedes vigilar toda la galaxia? ¿Crees que el dominio simplemente lo aceptará? Tenemos miles de barcos, millones de soldados, instalaciones de producción en 100 mundos. No puedes detenernos a todos. Tienes razón, no podemos. La admisión de Chen lo sorprendió. No somos omnipotentes, almirante. Somos solo humanos. Nos cansamos. Cometemos errores. No podemos estar en todas partes a la vez. Una pausa. Pero no tenemos por qué estarlo. Solo tenemos que estés donde estés. La implicación quedó suspendida en el vacío. El Prometeo y sus naves hermanas no están destinadas a conquistar territorio ni ocupan mundos. Se supone que deben hacer exactamente lo que hicieron hoy. Demostrar esa agresión. Tiene consecuencias. Esa conquista tiene un costo. La voz de Chen se suavizó. No queremos ser el almirante de tu enemigo. No queremos una guerra interminable. Ofrecemos a la galaxia algo diferente. Una opción. ¿Qué opción? Paz. Paz verdadera. No el tipo impuesto por tributos y ocupación, sino el tipo en el que las civilizaciones pueden desarrollarse sin miedo a ser conquistados, donde las especies más pequeñas no tienen que doblegarse a los más grandes. Donde la fuerza hace el derecho no es el único ley que importa. Kashtar rió amargamente. Y tú, imponer esta paz con armas que pueden destruir flotas enteras. ¿No ves la hipocresía? Te has convertido en justo lo que dices oponerte. No, almirante, nos hemos convertido en lo que detiene aquello a lo que nos oponemos. Hay una diferencia. La voz del comandante Chen se volvió firme. No invadiremos sus mundos, no lo haremos. Exigir tributo, no los obligaremos a cambiar su gobierno ni su cultura. Pero si atacas a otra civilización, cualquier civilización, estos 13 barcos vendrán por ti. Y a diferencia de hoy, no les mostraremos piedad. Tu buque insignia. En la pantalla, el segundo Dreadnought. El agujero comenzó a reconfigurarse, dividiéndose y girando, tal como lo había hecho el Prometeo. Una demostración, un recordatorio. Nos dejaste pasar un mensaje, dijo Kashtar lentamente, comprendiendo. Finalmente amaneciendo, pero no solo para el dominio, ¿correcto? A estas alturas, sus señales de socorro han sido captadas por estaciones de monitoreo en 3 sectores. Los registros de sus sensores se han transmitido automáticamente a su estructura de comando. En cuestión de horas, todas las grandes potencias de la galaxia sabrán lo que ocurrió aquí. Chen hizo una pausa. Sabrán que la Tierra ha trazado una línea. Sabrán que la humanidad tiene los medios para imponerlo. Y tendrán que... ¿deciden? ¿Cruzan esa línea o aceptan la nueva realidad? Carr cerró sus ojos. Has comenzado una guerra. El dominio nunca aceptará esto. El Krell tampoco lo hará. Lucharás contra media galaxia, tal vez, o tal vez se darán cuenta de que luchar contra nosotros cuesta más de lo que vale. Tal vez descubran que la cooperación pacífica es más rentable que la conquista constante. Quizás nos sorprendan. Se oyó un leve suspiro. No somos almirantes ingenuos. Sabemos que algunos elegirán la guerra. Somos listos para eso. Pero esperamos, creemos que la mayoría elegirá la paz. Y si te equivocas, luchamos hasta el final. El mensaje es claro, lucharemos hasta que cada bosque sea conquistador y comprenda que la era del imperialismo casual ha terminado. El acero entró en la voz de Chen. Luchamos contra nosotros mismos durante 5 años, almirante. Convertimos la Tierra en un campo de batalla. Perdimos 2.000 millones de personas. Conocemos el costo de la guerra mejor que tú y estamos dispuestos a pagarlo de nuevo si eso significa... Ninguna otra especie tiene 2. El dominio
La consola de comunicaciones de Fang sonó. El oficial de Crashtar levantó la vista confundido. Almirante, recibimos una transmisión. Es del mundo natal de Florian. ¿Los florianos? Crashtar frunció el ceño. Los vasalizamos hace 8 años. ¿Por qué? ¿Lo hicieron pasar? Interrumpió Chen. Creo que el almirante debería oír esto. La voz que se oyó era claramente no humana, melódico y con matices armónicos. Vasija humana, les habla el canciller Mirisol de la unidad floriana. Hemos estado monitoreando este enfrentamiento. Deseamos solicitar formalmente la protección de la tierra en los términos que usted ha expuesto. Estamos preparados para declarar la independencia del dominio brexiano y buscar una alianza con la humanidad. Las mandíbulas de Crashtar se cerraron de golpe por la sorpresa. Recibimos transmisiones similares. Almirante, la voz de su oficial de comunicaciones estaba entumecida. Los terrelianos, la Confederación Yix, el colectivo Hellion, todas las especies vasallas, todas las solicitantes. La protección de la tierra fue brillante, devastadora. Los humanos no solo habían derrotado a su flota, habían destrozado la estructura política del dominio de un solo golpe. Cada especie conquistada, cada el mundo subyugado ahora veía una alternativa al gobierno rexiano, y lo estaban alcanzando. El canciller Mirasol, el comandante Chen, respondió: ¿Por qué honraré tu petición? La tierra extiende su protección a la unidad floriana. Cualquier fuerza que ataque sus mundos responderá ante nosotros. Gracias, comandante. Hemos esperado años a que alguien se enfrentara al dominio. Nunca imaginamos que sería una especie que ni siquiera conocíamos. La transmisión terminó. Kushtar permaneció en silencio mientras llegaban más solicitudes. 12 de especies, 2 de mundos que el dominio había pasado décadas conquistando y que desaparecieron en cuestión de minutos. Almirante Crashtar. La voz de Chen ahora era suave. Regresa a tu dominio, entrega el mensaje y dile al comandante supremo Vexiron que la humanidad también le ofrece una opción: librar una guerra que no puede ganar, pasando incontables vidas intentando destruirnos mientras su imperio se desmorona desde dentro. O puede aceptar el nuevo equilibrio de poder y centrarse en ser un mejor vecino para las especies que lo rodean. Nunca lo aceptará, dijo Crashtar en voz baja. Entonces perderá. Quizás no hoy, quizás no este año, pero tarde o temprano, inevitablemente perderá. Una pausa. No queremos eso, almirante. De verdad que no. Ya hemos visto suficiente muerte. Ya causó suficiente destrucción. Preferimos gastar nuestra energía construyendo que destruyendo. Pero la elección no es solo nuestra, es suya. Es suya, es de cada especie. Tiene que decidir en qué tipo de galaxia quiere vivir. El Prometeo y su nave hermana comenzaron a moverse, deslizándose de regreso hacia la Tierra con ese mismo gracia imposible. Las otras 11 notas atemorizantes se desvanecieron de los sensores, desapareciendo de nuevo en los sistemas ocultos que los mantenían ocultos. Tienes vía libre para salir del sistema. Almirante. Pero si regresa con intenciones hostiles, Chen no terminó la frase. No lo necesitaba. Crashtar vio desaparecer las naves humanas. Luego se giró a su tripulación sobreviviente, salvada por la misericordia del enemigo de navegar. Ponga rumbo a casa. Sí, almirante. Mientras el colmillo del dominio se alejaba de tierra, Crashtar accedió a sus registros personales. Tenía un mensaje que transmitir, un mensaje que lo cambiaría todo. Detrás de él, la Tierra colgaba en el espacio, un pequeño mundo azul que acababa de anunciar su llegada. La galaxia. Estamos aquí, somos fuertes y no dejaremos que lastimes a nadie. Y en el silencio que siguió, en ese vasto espacio vacío donde 300 habían existido buques de guerra, y comenzó una nueva era. No una era de dominio humano,